Pero lo importante es que hace 6 años ganamos la presidencia de la República, que parecía imposible. Es que hay gente, jóvenes sobre todo, que no saben, no han leído, no han revisado, no han analizado, no han tenido tiempo, oportunidad o interés de revisar la historia reciente de nuestro país. Y saben, no se olvidan, que parecía que estaba cerrada la vía electoral. Cuando yo empecé a participar, se veía imposible. Yo fui presidente del PRD en el 93, fuimos a elecciones de municipios, ganamos como 30, nos reconocieron una decena o una docena, ya no recuerdo, después de protestas y todo. Ni siquiera en el municipio más modesto reconocía al PRI una derrota. Gubernaturas, en 89, la primera vez, Baja California para los Paniaguados, con Rufo Appel, Ernesto Rufo, pero fueron décadas. Da Salvador Nava de San Luis Potosí ganó en los 60, creo, principios de los 60, 62, por ahí, la presidencia municipal de San Luis Potosí, de la capital. No solo no se lo reconocieron, se lo llevaron detenido al campo militar número 1. Entonces, no reconocían nada. En 88 se dio un rompimiento del PRI muy importante. Y si nosotros hubiésemos sido sectarios, había un sector de la izquierda que no quería apoyar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Decidió el PMS llevar a Eberto Castillo. Yo no militaba en el PMS, pero yo vi y yo pensaba que debería declinar Eberto Castillo en favor del ingeniero Cárdenas. No quería. Y había un sector de la izquierda que no quería, sino que eran del PRI. Entonces, pero ya, hombre, quien quiera, ya aquí ya lo dijeron, ya Mayer aquí no es tema más, no es tema. Por lo menos hoy, ahorita, estoy hablando de otra cosa, mucho más importante que Mayer, hombre. El proceso que nos llevó hace 6 años a ganar por primera vez la presidencia, reconocida, porque en 88 fue un proceso muy importante. Mataron a Heraldes, Gil y Heraldes, 2 colaboradores cercanos del ingeniero Cárdenas, 3 o 4 días antes de la elección. Entonces la gente se volcó a las urnas, se ganó. Por ejemplo, el Estado de México oficialmente ganó 2-1, 1.200.000 votos para el ingeniero Cárdenas por 600.000. El Estado de México, bastión priista, 2-1 a favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pero fuimos divididos, para variar. Ya les he comentado yo que 29 de 34 diputados de mayoría los habíamos ganado en el Estado de México, solo ganamos 7 por ir divididos. No se ganaron los senadores solo se ganaron los del entonces Distrito Federal, con Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez, que era de 6 y de 3 años, y Michoacán, con Roberto Robles Garnica y Cristóbal Arias. Fueron los únicos 2 estados que se ganaron los senadores. Pero se ganó Baja California, se ganó montones de lugares, se ganó. Y nos hicieron fraude y nos impusieron Salinas. Valentín Reyes, mi familia y yo estamos con usted, muchas gracias. Entonces, 88 fue muy festiva la elección, estamos muy contentos, el pueblo se volcó y fue durísimo el fraude, fue durísimo el desencanto, que además, pues, por un lado se sabía que el PRI no reconocía nunca sus derrotas. Y ahí nos fuimos para adelante. En 89 se creó el PRD, producto de ese movimiento social, político y electoral. Yo llegué ahí a la fundación del PRD. Pensamos que íbamos a recuperarnos pronto, no, quien se recuperó pronto fue el PRI. Nos pusieron una madriza en el 90 en elecciones locales en el Estado de México. En 91 el PRI recuperó todo con el gobierno de Salinas y ahí fuimos batallando. 94 mataron a Luis Donaldo Colosio y entonces Cedillo ganó con relativa facilidad, aunque Diego Fernández Ceballos iba muy bien y se hizo a un lado. Eso debería un día aclararlo Diego Fernández, en vez de seguir despotricando contra nuestro movimiento. Fuimos en el 2000 a la elección con mucho ímpetu nuevamente, porque en 1997 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura de gobierno. Por primera vez se puso a votación desde los años 20, que se desapareció el ayuntamiento de la Ciudad de México y los ayuntamientos de lo que después fue el Distrito Federal. Se desapareció y imponían las autoridades. Pues el delegado pues era alguien que se le delegaba, lo nombraba el gobierno priista. Y al gobierno del Distrito Federal, el departamento del Distrito Federal, lo ponía como un miembro más del gabinete, el presidente priista. Entonces, por primera vez en 1997, producto de una reforma, se decidió la elección por voto universal del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Participó el ingeniero Cárdenas y ganamos muy bien. No, fue muy importante, porque ganó 97, dijimos ya, 2000 va a ser la nuestra, y sí hubo un proceso de la gente buscando un cambio. Lamentablemente lo vio en Vicente Fox, que llegó al gobierno y hay quien dice que fue un acuerdo, que ya estaba pactado. Llegó por el voto de la gente, o sea, proceso
electoral del 2000, el ingeniero Cárdenas fue por tercera vez candidato a la presidencia de la República y no se logró. Seguimos, ahí llegó como jefe de gobierno en 2000 Andrés Manuel López Obrador. Fue tan fuerte, tan positivo como ahora con Claudia Sheinbaum Pardo la votación en favor de Fox, que por poco gana en la Ciudad de México. Total, ahí vamos, 2000 llegó a jefe de gobierno y pasó lo del desafuero, la ofensiva brutal contra el gobierno del hoy compañero presidente López Obrador, y ahí fue un quiebre importantísimo. Yo he insistido que el discurso del desafuero me parece, yo creo que ha alcanzado ahora otros momentos de grandeza impresionante el compañero presidente López Obrador, pero yo creo que ese discurso fue un parteaguas. Cuando fue a la Cámara de Diputados ni siquiera le permitieron el uso de la máxima tribuna, le pusieron un atril pedorro allá abajo, y en un discurso espléndido, que si no lo han oído les pido que lo hagan, les dijo, a nosotros y a ustedes y a mí nos juzgará la historia, ya sé que me van a desaforar, no soy ingenuo. Es un discurso espléndido, y se fue a su casa a esperar a que lo detuvieran y lo mandaran a la cárcel. Y no fue así. El gobierno tuvo que dar marcha atrás, el gobierno de Fox, y se logró detener que lo sacaran de la carrera presidencial. Llegó con muchísima fuerza, pero la primera vez que se hizo una campaña de contraste, le llaman, de odio en realidad. Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, y toda la campaña canalla. Y es un político que ha hecho un gran aporte a la democratización del país, gran aporte. Entregó su vida, su salud, su esfuerzo, todo el tiempo. Se le ha regateado por decisiones que, llamémosle controvertidas, que tomó después. 2006, que no apoyó al compañero. Con el apoyo del pueblo impresionante, se echó atrás el gobierno de Fox. Se ganó en 2006. Ya está por salir el libro de Luis Carlos Ugalde, Así lo viví, que fue el presidente del Instituto Federal Electoral, y ahí escribe su testimonio, y es demoledor. O sea, yo lo leí mucho tiempo después, ya lo he comentado aquí. Me jalaba yo los pelos. Cuando digo mucho tiempo después, no sé, 9 meses después de que salió, debe haberlo leído desde un principio. Puro prejuicio mío, puro prejuicio. No, el libro lo tengo más que subrayado. En algún momento pensé escribir esa parte fue muy importante ese momento. Yo jugué un papel muy importante. Yo fui el vocero del PRD. Y nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo fue la vocera del candidato López Obrador. Bueno, pues hay fotos juntos, ahí hicimos una tarea común, muy bien coordinados. Y nos hicieron fraude dolorosísimo. Los 49 días del plantón, hay un libro de Elena Poniatowska sobre ese tema, sobre los 49 días del plantón, donde el personaje central es Jesús, bien ganado, la verdad. Y ahí se determinó el gobierno legítimo y la Comisión de Resistencia Civil, de la que fui parte. Y el FAP, el Frente, ¿qué era? Frente Auténtico, no sé, partidario, no sé. Entonces están los 3 partidos, PRD, PT y entonces Convergencia. Y yo formé parte de la dirección política en todo ese movimiento, en todo ese momento, muy importante, algún día lo debo escribir. Total, nos fuimos a 2012 y nuevo fraude. Entonces, 2012, todo el tiempo dijeron los medios que llevaba 30 puntos arriba, Peña, mintieron. En realidad fue una elección competida y nuevamente el compañero presidente se quedó fuera. Parecía cerrada la vía electoral, parecía cerrada para la presidencia de la República. En 2013 le dio un infarto que casi lo mata, ¿no? Ahí se veía muy difícil que se recuperara de un infarto el compañero presidente, líder por décadas. Había habido ahí también un momento de quiebre cuando en 2006 el ingeniero Cárdenas quiso ser candidato y ya no podía. Ya le había rebasado por la izquierda el hoy compañero presidente López Obrador. Los líderes son celosos. Entonces ahí era su padre político, el ingeniero Cárdenas, que después del infarto que casi lo mata, dijimos, en la madre, ¿no? O sea, fue una cosa muy fuerte, muy fuerte. Y el compañero presidente se recuperó y volvió a recorrer el país. Bueno, vean dónde está el cabrón, la presidencia de la República. Es una fuerza de voluntad. Es un logro del pueblo, pero su liderazgo, sin pero, su liderazgo ha sido clave, importantísimo, centralísimo. Es un líder excepcional, es un político fuera de serie. Nos llevó al triunfo en 2018 contra todos los pronósticos. Se olvida, de verdad se olvida
se da como sentado algo que ha sido muy duro construir. 2018, yo fui candidato de mayoría por un distrito. Se me cerró el camino para ser candidato a senador por el Distrito Federal, la Ciudad de México. Fui candidato a diputado por Iztapalapa, larga vida al pueblo de Iztapalapa. Y todavía en marzo, la elección fue en julio, 1 de julio, todavía en marzo de 2018, la gente no estaba convencida, todos son iguales, todos son lo mismo. Yo me acuerdo, lo he platicado aquí. Compré un iPad, que todos son iguales. Yo decía, oigan cabrones, ya cómo soy, oigan cabrones, si aquí hizo el Hospital Belisario Domínguez, hizo la Universidad de la Ciudad de México, hizo 2 preparatorias, trabajo hacia Iztapalapa fue importantísimo como jefe de gobierno. ¿Cómo que todos son iguales, cabrones? Lo desaforaron, ya se les olvidó. El fraude del 2006, el fraude del 2012. No, estos son iguales, son lo mismo. Entonces compré el iPad y les ponía el discurso de viven del pueblo y traicionan al pueblo. Y entonces, no, la gente estaba dudosa. Tenía todo el empuje, pero no estaba. Y luego ya se fue abriendo cada vez más y un triunfo arrollador. Pero con toda la experiencia que teníamos, cuando empezaron a dar los resultados de los gobiernos de los estados a favor de nuestro movimiento. Acuérdense que Morena no gobernaba ni un estado, ni uno. En 2018 ni uno, hoy son 24. De veras son cosas que se olvidan. Todavía a la tarde, Anaya se negaba a reconocer. Meade reconoció luego su derrota, pero él quedó en tercer lugar. Anaya se tardó como 1 hora más, que era importantísimo. No fue nada fácil. Una presión enorme del pueblo que impuso su decisión. Hace mucho que no ganaba alguien con más del 50% de los votos. El PRI ganaba, pero con fraude. Y de todos tenía mucho, que ni el PRI siquiera. Entonces fue un triunfo contundente. Tuvimos mayoría en la Cámara. Eso fue muy importante porque el presupuesto siempre lo pudimos decidir a favor de nuestro movimiento. Y también se olvida que no tuvimos 2 tercios. A pesar del triunfo contundente del compañero presidente, en 2018 no tuvimos 2 tercios. Se lograron 2 tercios porque los diputados del Verde que habían ido con el PRI se vinieron con nosotros a apoyar a nuestro movimiento. Logramos 2 tercios en la Cámara de Diputados con la decena de diputados del PRD y los del Verde. En el Senado no se tuvo los 2 tercios. Ahí se batalló más. Y avanzamos hasta donde se pudo. En la elección intermedia, que fue muy dura, en 2021, porque había pasado la pandemia, de hecho todavía estaba el último coletazo de la pandemia. Los medios habían envenenado a la gente, se había filtrado la idea de que había habido un mal manejo, toda la manera perversa que han estado utilizando. Y entonces nos dieron un susto en la Ciudad de México, logramos de todos modos la mayoría, mantuvimos importantísima mayoría en la Cámara de Diputados, porque el Senado se renueva cada 6. El Senado se renovó hasta ahora, hasta 2024, pero la Cámara de Diputados a la mitad. Y fue muy importante porque logramos mantener todos los compromisos, las obras, el presupuesto para el Tren Maya, para el aeropuerto Felipe Ángeles, para el Felipe Carrillo Puerto en Tulum, para el del Istmo, para los programas sociales, para los derechos constitucionales, el apoyo de los mayores, todo lo que se hizo. Y la derecha pensó, por lo que pasó en 2021, es muy importante lo que hoy se celebra. Todo proceso revolucionario tiene contradicciones, injusticias, atropellos, disputas por el liderazgo. Es más, hay un refrán que dice que la revolución devora a sus hijos.